Muy buenas a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estaré hablando acerca de patrones de diseño. Veremos los patrones de diseños creacionales, tres tipos de estos. En este video podremos ver acerca del singleton, factory, prototype y los problemas que estos resuelven, más la solución que implementan. Muy bien, empezaremos con el patrón de diseño singleton. El singleton es un patrón de diseño de creación que le permite asegurar de que de una clase tenga solo una instancia, al tiempo que proporciona un punto de acceso global para la misma. ¿Cuál es el problema que resuelve? Número 1. Se asegura de que de una clase solo se pueda crear una única instancia. Y número 2. Proporciona un punto de acceso global a esta instancia, protegiendo que este punto pueda ser sobrescrito por otra clase del programa. ¿De qué manera hace esto singleton? Muy bien, para dar un ejemplo del problema, aquí tenemos esta gráfica y vemos que dentro de la clase tenemos un objeto. De cualquier parte que nosotros intentemos crear un nuevo objeto, es decir, entrar a buscar un nuevo objeto, nos vamos a encontrar con que ya se encuentra uno dentro y de esta forma nos lo va a retornar. No es posible hacer otro. Ok, ¿de qué forma se soluciona? ¿De qué forma se hace? Primero, se necesita hacer privado el método constructor predeterminado con el fin de que ninguna otra clase pueda usar el operador new para crear un objeto de nuestra clase singleton. Entonces, ¿de qué forma crearemos los objetos para la clase singleton? Se proporciona un método de creación estático para que actúe como constructor. Dentro del cuerpo de este método se hace uso del constructor privado para crear un objeto, y este objeto que se crea se guarda dentro de una instancia, dentro de un campo estático del tipo de la clase que lo almacena durante el resto del funcionamiento del programa. Veámoslo a código. Aquí en este programa tengo la clase director, la cual requiere que dentro de un centro educativo únicamente puede existir un director, es decir, no se creen más objetos de esta clase. Lo primero que se hace es que el constructor predeterminado de la clase sea privado. De esta forma, no puede tener acceso a él ninguna otra clase de nuestro programa. Lo siguiente es crear un campo estático del tipo director, del tipo de nuestra clase, y aquí le ponemos un nombre. Ok, entonces la forma en la que vamos a gestionar una única instancia de esta clase es a través de un método público llamado obtener director, el cual recibe los parámetros y demás y actúa como constructor. Muy bien, aquí tenemos que en caso de que el campo estático del tipo director se encuentre vacío, nos va a crear un nuevo objeto de la clase director. Pero de lo contrario, si en el campo director ya reside una instancia, vamos a retornar que en este centro educativo ya existe un director y no es posible agregar uno nuevo, y posteriormente vamos a retornar dicho campo estático con la instancia para quien sea que lo necesite. De esta forma ya no podemos crear ningún otro. El patrón de diseño factory, en español fábrica. El factory method es un patrón de diseño de creación que proporciona una interfaz para crear objetos en una superclase, pero permite que las subclases alteren el tipo de objetos que se crearán, es decir, que ellas decidan qué tipo de objeto se va a crear. Muy bien, ¿cuál es el problema que resuelve? Cuando se necesita crear objetos de distintas clases que llevan relación, el factory ofrece una buena solución. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tienes una pizzería y esta vende únicamente pizzas de quesos. Hay una cocina en la que se hacen las pizzas de queso. Y aquí podemos ver cómo directamente de la pizzería tiene la lógica de creación de objetos que gestiona la pizza de la clase pizza de queso. Entonces, tu pizzería sigue creciendo y ahora debes vender dos tipos más de pizza. Y como estás gestionando las pizzas directamente de una clase, significa
que la lógica de creación de cada pizza se encuentra aquí en tu pizzería. Entonces, es muy bueno que ahora tengas que vender 2 tipos más de pizza porque ganarás más dinero. Pero entonces necesitas implementar otras 2 cocinas para pizza. Y para eso deberías reconstruir tu pizzería completa. ¿Por qué razón? Porque ya que la lógica de creación de las pizzas se encuentra aquí directamente en la pizzería, necesitarías recrear toda la lógica para permitirle a tu pizzería crear pizzas de pepperoni y pizza de orilla rellena. Entonces, el Factory ofrece una solución mucho mejor para esto y es la siguiente. Ya las pizzas no se crearán directamente a través de la pizzería, sino que se van a crear a través de una fábrica. ¿De qué forma? Lo primero que necesitaremos es una interfaz para que le implemente toda clase de la cual nosotros queramos crear objetos. Entonces, vamos a tener una fábrica que tendrá un método del tipo de nuestra interfaz, lo que le va a permitir que pueda crear objetos de todas las clases que implementen esa interfaz. De esta forma, la pizzería únicamente pasa un dato lógico a la fábrica y la fábrica decide si se va a crear una pizza de pepperoni, una pizza de harina rellena o una pizza de queso. Veamos un poco de código. En este programa tenemos la clase alumno. De la clase alumno en este programa tenemos distintas clases. Está la clase administrativo, alumno, director, docentes y también la clase padres. Y en program podemos hacer uso de todas ellas, en la clase programa podemos hacer uso de todas ellas sin necesidad de que la clase programa tenga que instanciar ninguna de ellas. ¿De qué forma hacemos esta? Lo primero que necesitamos es una interfaz común para cada una de las clases que queremos crear. En este caso tenemos la interfaz y actores. Con el método público ingresar al centro. Posteriormente necesitamos que cada clase implemente esta interfaz y por consiguiente defina un método para el método público que tenemos dentro de la interfaz. Aquí dice el nuevo actor con rol de alumno acaba de ser ingresado correctamente. Entonces, de siguiente tenemos una fábrica. En este caso yo la llamo fábrica actores. Esta fábrica define un método del tipo de nuestra interfaz que se llama obtener actores. Entonces, en la clase program, lo que hacemos para crear los objetos es lo siguiente. Tenemos aquí que lo primero que vamos a hacer es crear una variable de referencia de tipo nuestra interfaz y actores. Entonces vamos a llamar a la fábrica actores siguientemente y vamos a hacer el llamado al método getActores. Lo último que le vamos a pasar es el rol. Entonces, dependiendo del rol que nosotros pasemos a través del método, el método getActores nos va a devolver una clase de estas que tenemos aquí, administrativos, alumno, director. Si el rol es director, entonces va a hacer todos los pasos para crearnos un nuevo director y nos va a retornar ese objeto del tipo clase director. Si el rol es administrativo, dará todos los pasos y nos retornará al final un objeto del tipo administrativo. De esta forma podemos crear distintos objetos de las distintas clases en la clase program sin necesidad de tener interacción directa con ninguna de las clases. El patrón de diseño Prototype, en español prototipo. Prototype es un patrón de diseño de creación que le permite copiar objetos existentes sin hacer que su código dependa de sus clases. ¿Cuál es el problema que resuelve? Supongamos que tienes un objeto y deseas crear una copia exacta del mismo. Entonces, tendrías que crear un nuevo objeto de la misma clase, pasar todos los campos del objeto original y luego los valores al nuevo objeto. Es una solución, pero trae un problema.
debido a que algunos de los atributos del objeto pueden ser privados y no visibles o utilizables desde fuera del propio objeto. Entonces, ¿cuál es la solución que ofrece el patrón prototype a esto? El patrón prototype se encarga de designar el proceso de clonación para un objeto de una clase. Este declara una interfaz común para todos los objetos que permiten clonación. Dicha interfaz permite clonar un objeto sin la necesidad de usar código de la clase de ese objeto. La interfaz suele solamente tener un método. Este es el método clone. Este crea un objeto de la clase que está clonando y transfiere todos los valores del campo del objeto antiguo al nuevo. ¿Para qué podríamos utilizar el prototype? Supongamos que aquí queremos clonar esto, queremos crear otro objeto, otro soldado exactamente igual del primer soldado de Freezer. Entonces, lo que podríamos hacer es crearlo desde cero, lo cual sería muy complicado. Entonces, el prototype ofrece una solución mucho más simple, que es clonar este objeto. ¿Qué nos permite esta clonación? Nos permite especificar valores completamente distintos entre los objetos clonados, a pesar de que tienen exactamente la misma composición que el objeto original. Es decir, podemos decir que este soldado se llama Avo y este soldado se llama Cabo. Este soldado tiene 800 de poder y este soldado tiene 1200 de poder. Tienen exactamente la misma composición, pero sus valores son completamente distintos. Veámoslos a código. Aquí tengo la clase alumno y en la fábrica tengo la regla de que al crear un objeto de la clase alumno se deben crear dos copias del mismo. Entonces, en C# tenemos una interfaz predeterminada llamada eClonable. Esta tiene un método que debemos sobreescribir, el cual nos devuelve un objeto de la clase que queremos clonar. Entonces, aquí vamos a decir que necesitamos que esta interfaz cree un objeto llamado alumno clone y que sea de la clase alumno. Entonces, este va a ser igual a un objeto de la clase alumno, pero clonado, y nos va a retornar el alumno clonado. Vayamos a la clase fábrica. En la fábrica tenemos que posterior a la creación de un alumno, normal, como de costumbre, a través del operador new, vamos a tener un siguiente alumno 1, es decir, otro objeto de la clase alumno, pero este no se crea de la misma forma. Este no utiliza el operador new, sino que hace uso del método .clone de la clase alumno. Y aquí tenemos que este alumno 1 va a ser igual a nuestro alumno original haciendo uso del método .clone. Y aquí más abajo podemos observar cuando se le están asignando sus valores que este tiene exactamente los mismos campos que tiene el objeto alumno original que nosotros creamos y puede tener valores completamente distintos, es decir, tiene exactamente la misma composición que nuestro alumno original, pero sus valores pueden ser completamente distintos lo que nosotros queramos. Muy bien, y eso fue todo por hoy. Gracias por ver el video.